Buenísimo, gracias. ¿Ah? Entonces, demoramos un montón en entrar al caso policial que todavía no entramos. Dos encuentros y sabemos más de la vida, de los amigos, de lo que come Mario Conde, de la ropa que no lava, de la necesidad de enamorarse que tiene, pero el policial todavía no aparece, ¿no? Y apenas se menciona que es policía por ahí y ni siquiera le creen mucho cuando dice que es policía, cuando le dice a Karina que es policía. Entonces, vamos a ver cómo llegamos al policial. Yo comparto un segundo una pantalla algo y vamos a leer el caso en sí, ¿no? Hasta ahora entonces tenemos que recorrimos una presentación, una situación inicial que creó una atmósfera, ¿no? Fue todo necesario para crear una atmósfera desde el título de que algo malo va a pasar, de que algo malo está sucediendo y de que eso algo malo se tiene que resolver dentro de esta historia, ¿no? Entonces, hay una atmósfera como opresiva, sucia, revuelta, y de algo diabólico, de algo fantástico que está ahí, que se huele que algo malo está pasando o va a pasar, y como que el viento ese fuera un personaje más también de la novela. Ese viento viene a presagiar cosas, a borrar, a revolver cosas, ¿no? A agitar cosas dentro de los personajes, dentro de La Habana, eh, y dentro en particular de Mario Conde, ¿no? Entonces tenemos esa presentación, estamos en una época en particular, en la primavera, en la cuaresma, en el miércoles de ceniza comienza todo, empieza en realidad la historia, sí, empieza el miércoles de ceniza, pero hay ahí como una especie de flashback sobre el domingo, ¿no? El encuentro con amigos, la comilona que hay, decíamos, cómo a través de esa comilona o de los amigos también se muestra la realidad cubana, lo difícil que es conseguir determinadas cosas, todo eso, ¿no? Y la necesidad que tiene un personaje, el protagonista, de dos cosas en particular, de enamorarse, de curar sus heridas de un dolor de amor pasado, de una Tamara que se menciona ahí, y que si leemos otras novelas o la primera novela sabremos más de ella, y la necesidad que tiene de escribir, eh, ese, ese amor que tiene por la lectura y la escritura y que renace ahora con la aparición de esta mujer que lo atrae eróticamente y que tiene ganas de enamorarse de ella, ¿no? De Karina en esa situación de cambiar la rueda del auto que le ayuda a él, ¿no? Y vamos conociendo algunas características de Conde también, ¿no? Enamoradizo, él mismo se define así, como que, y con buen ojo para detectar la belleza, sabe dónde está la belleza femenina al instante, ni bien entra a un lugar, buen amigo, tiene un grupo ahí de leales con los que está siempre reunido, su gusto por la bebida y las comilonas, y sus gustos artísticos también, ¿no? El jazz, la buena música, el rock and roll, realmente música en inglés, lo que escucha, no parece, por lo menos en determinada época, no era de muy buen revolucionario en los gustos musicales de Conde, ¿no? Los libros que le gustan, aprovecha para mencionar ahí qué cosas le despiertan interés dentro de la literatura y por supuesto la escritura. Y es un personaje que está bien desencantado de la realidad, ya sea por sus cuestiones personales, ya sea por la situación, el contexto de la propia isla, ¿no? Y por último sabemos ahí de rebote que es policía, ¿no? Como que fuera un dato más, una cosa más de las características de él, pero no parece lo importante hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, hasta que no aparece el caso. En el segundo capítulo, que ya habíamos sentado la otra vez, seguimos teniendo más información del mundo cotidiano de Conde y que refleja, me parece que objetiva la situación personal en la que está y características de la personalidad de él, ¿no? Lo que habíamos visto, de la casa toda revuelta, que no tiene nada para comer, un yogur, una leche podrida ahí en la heladera, la ropa sucia, un par de camisas que encuentra limpias, y bueno, es la objetivación del estado en el que está, ¿no? No le preocupa mucho la apariencia, aunque ahora le va a empezar a preocupar, ¿no? Porque ahora aparece un interés que empieza a modificar todo eso.
Y también vimos que se objetiva su nuevo estado. Es como el segundo capítulo une todo lo anterior y agrega cosas nuevas, ¿no? Como en cualquier novela y como vimos en particular en el policial, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Este enamoramiento que lo hace ir con el bolero entre los labios, ¿no? Con ganas de cantar ese bolero que está reteniendo ahí con sabor a mí, que lo tiene ahí, ¿no? En la punta de la lengua todo el tiempo, durante un buen rato. Y nos seguimos preguntando por lo policial, ¿eh? Y lo policial va entrando de a poco, ¿no? Entra a la central policial, se describe cómo es ese mundo, hay un primer encuentro donde se muestra la concepción de hombría del personaje también, que en otros momentos de la novela aparece, y en la cultura y en el machismo cubano en particular es muy importante, y esa conducta se objetiva con un personaje que aparece ahí, con otro policía, Fabricio, y un resquemor que tienen estos dos personajes, ¿no? Una especie de antagonista del conde, que Conde tuvo alguna vez que suplantar en un caso, que no se dice muy bien, pero lo relevaron a Fabricio, se supone, por lo que se dice ahí, porque no se le tenía la confianza necesaria para averiguar sobre esos robos. Y lo metieron a Conde ahí con todo lo que implica que un policía sustituya a otro en un caso, ¿no? O sea, a partir de ahí se quebró o se formó una fractura en la relación de estos dos personajes, y Fabricio le tira indirectas a Conde, y una de las que le tira es que es el niño mimado del mayor ahí, ¿no? Y Conde reflexiona, pasa por su cabeza un montón de cosas, como dejarlo por esa, pero no puede porque tiene que responder al concepto de hombría, no puede ver lesionada su hombría por el otro que lo trata de niño del mayor, ¿no? Y entonces ahí le sale la amenaza, ¿no? Lo amenaza a Fabricio y dice, bueno, cuando vos quieras, probamos, ¿no? Si te pica, yo sé dónde rascarte, ¿no? Metafóricamente lo está retando y está poniendo a prueba de que no lo va a pasar por arriba, ¿no? Le está mostrando que no lo va a pasar por arriba, y ese es su concepto de hombría. Y su concepto de hombría bien de barrio, ¿no? Si me ofenden, no puedo dejar la ofensa, no puedo dejar no puedo no responder a la ofensa, tengo que responder de alguna manera y mostrar que soy un macho que no lo pasan por arriba, y Mario Conde hace eso, ¿no? Y estábamos la otra vez en el monólogo del mayor Rangel, eh, que parecido a Rangel, pero no es Rubén, ¿no? Este es Rangel, y el mayor hace ahí un monólogo, y no es el único caso, creo que la otra vez lo nombrábamos, en que se cambia la perspectiva o se cambia la voz en la narración. No sé si apreciaron eso, porque el narrador es externo, pero siempre muy cercano a Conde, habla del Conde, y por momentos los pensamientos de Conde están en primer plano, y hay fragmentos de la novela donde se corta y hay un espacio en blanco, y el narrador en tercera persona no aparece, y aparece la voz de Conde o la voz de un personaje monologando, o aparece una narración, un recuerdo, una evocación, que es como que es un corte ahí, un fragmento, un retazo que se agregó, ¿no? Entonces es una novela que tiene sus complejidades de estructura, ¿no? No es, que es bastante fragmentaria por momentos, que es como un rompecabezas, que se le nota, y a propósito los surcidos, que tiene varias voces que cuentan ahí, que se meten, y varios momentos, ¿no? Hay flashback, hay pedazos ahí que no sabemos en realidad si son anotaciones, lo que ha escrito Conde en algún lado, si simplemente lo ha pensado, lo recuerda, si son las dos cosas. Y hay momentos en que la narración le da la voz a un personaje. Hoy vamos a ver dos. Retomar el monólogo del mayor Rangel y un monólogo que hay del director de la escuela, del preuniversitario La Víbora. En los dos hay algo similar. La otra vez lo presentamos como un poco en broma, como aquellos monólogos que hacía Carlitos Perciavale, donde hablaba y nos hacía creer que había alguien del otro lado de una línea telefónica, ¿no? Que le decía cosas y él iba hablando de acuerdo a lo que el otro le decía. Acá pasa algo parecido. Yo voy a retomar una parte del monólogo, voy a dejar de compartir acá, los voy a volver a ver. Por suerte conseguí
me estaba manejando con el PDF, me costó bastante conseguir la novela. Me gusta manejarlo así acá, ¿no? A ver cómo es. Ah, qué lindo. Yo al final todo fotocopia, mirá lo que es esto. Sí, no, uno a veces no tiene más remedio. Yo rastreo en esta situación de pandemia, en la medida que no puedo dejarle fotocopias por ahí, trato de rastrear lo que hay en PDF y se puede conseguir por ahí completo, ¿no? Entonces, traté de eso y de que sea manejable también en tamaño, porque sé que algunos de ustedes lo imprimen y todo lo demás, ¿no? Si fuera, no sé, el hombre que amaba a los perros, es muy largo, ¿no? Como para que lo anden imprimiendo. ¿Y dónde está a la venta? Porque yo no lo encontré tampoco. ¿En Mercado Libre está? A mí me lo encontraron en Pocho, pero no lo tenían, lo rastrearon. Ellos lo rastrearon y me lo encontraron. En Pocho, que está en 18. Ahí cerca del obelisco. Ahí yo conseguí. Porque hay un muchacho, les recomiendo, que es el encargado, que se llama Gustavo, que sabe, se conoce toda la librería, es un loco que sabe, y te lo consigue. A mí el otro, el que vimos anteriormente, yo me compré el librito al final porque él me lo hizo traer de la distribuidora. Sí, lo rastrean, lo buscan en algún lado, lo encuentran en algún depósito, encuentran algún ejemplar y lo a mí ya me conoce y soy vecina y todo, y entonces me consigue los libros, cualquier cosa a las órdenes. Bárbaro. ¿Ah? ¿Rafael en el galpón no está? Vos sabés que no pregunté ahí, pregunté en varias, pregunté en Puro Verso, en las 2, por acá por 18, en La Lupa, pregunté en varias. Disculpa, y Diomedes, el de Boulevard España, que tiene puede tener porque tiene todo, ¿no? Si no, también te lo consigue. Pregunté en varias y bueno, Pocho fue el primero que me lo consiguió y La Lupa me dijeron que capaz que me lo conseguían también, pero bueno. Diomedes está a la altura de Requena, ¿no? Está en Boulevard España y sí, por ahí. Salterain, está, una cuadra. Ahí va. ¿Eh? Gracias. Y bueno, entonces el monólogo del oficial del mayor, del superior de Conde, ¿se acuerdan que empieza con un montón de cosas que tienen que ver en realidad con que está mal porque tiene mal tabaco, mal café, entonces ha conseguido una porquería ahí para pagar, ¿no? Está desconforme, entonces empieza a criticar un montón de cosas y no va al grano, ¿no? Y habla él y no dice el caso, por qué lo llama, ¿no? Hace una disquisición ahí por las preocupaciones de él. Y en determinado momento decide ir al grano, aunque tampoco va al grano. A ver si me quito de la boca el sabor de esta basofia. Bueno, si esto es café, que venga Dios y lo certifique. Oye, al grano. Me hace falta que te metas de cabeza en este caso y que te portes bien. Conde, no quiero oírte rezongar, ni lamentarte, ni que te tomes un trago, ni un carajo. Quiero que lo resuelvas ya. Trabaja con Manolo y con quien te dé la gana. Tienes carta blanca, pero muévete. Fíjate, esto es entre tú y yo, pero levanta bien la oreja. Algo gordo está pasando. No sé bien dónde ni qué es, pero lo huelo en el ambiente. Y no quiero que nos cojan el aire pensando en las musarañas. Tiene que ser algo gordo y feo, porque el movimiento no es de los que yo conozco. Viene de muy arriba y es una investigación de arranca pescuezo. Métete esto en la cabeza, ¿está bien? Y no me preguntes que no sé nada, ¿me entiendes? Bueno, mira, a lo que te interesa. Aquí están los papeles de este caso. Pero no te pongas a leer ahora, viejo. Te digo, una profesora de preuniversitario, 24 años, militante de la juventud, soltera. La mataron, la asfixiaron con una toalla. Pero antes le dieron golpes de todos los colores, le fracturaron una costilla y 2 falanges de un dedo, ¿no? Y ahí sigue dando la descripción. Pero ¿vieron cómo arranca? Primero, parece que Conde dice cosas en el medio, pero las cosas que dice Conde no están. ¿Ah? Bueno, pareciera que dijera, quiero investigar esto con Manolo. Bueno, con Manolo y con quien quieras.
¿no? Recordemos que recién viene de pelear con Fabricio. No quiere seguramente saber de nada con Fabricio. Entonces, mete por ahí eso, ¿no? Pero no está supuesto, ¿no? Y le explica que hay algo muy grande. Y esto es una advertencia para Conde y para nosotros los lectores. Ojo, este no es cualquier caso, ¿no? Hay gente importante implicada y sabemos lo difícil que puede ser una investigación cuando hay gente importante implicada, ¿no? Entonces, tené cuidado, pero no te digo cuáles son mis sospechas, ¿no? Porque no se las dice, ¿no? Dice una cosa muy elemental, ¿no? Muy amplia, pero no le dices qué. Y otra cosa que se ve que hace Conde, pero no hay un narrador que nos diga, es revisar el expediente que le da. No leas eso ahora, te lo resumo, después lo bichás, ¿no? Y le da ahí una especie de pantallazo, ¿no? De datos importantes del caso. Y esos datos importantes son: profesora de preuniversitaria, 24 años, militante de la juventud, soltera, la mataron. ¿No? Que no es, ¿no?, un caso de asesinato que dijera, no sé, narcotraficante, ladrón, yo qué sé, ¿no? Joven, profesora, universitaria, militante de la juventud, soltera, ¡pum!, la mataron. Todos los datos que da al principio no hacen prever eso de la mataron. Y después dice cómo, ¿no? La asfixiaron con una toalla, pero antes le dieron de golpes de todos los colores. Le fracturaron unas costillas y 2 falanges de un dedo. Y la violaron al menos 2 hombres, es otro de los datos que tiene, ¿no? Y además, ¿no? Se llevaron nada de valor. Entonces, la víctima no es la esperable. El crimen es brutal. Hay rastros de 2 hombres, ¿no? Y lo que en principio se sospecha como una violación, se dice o se afirma acá como violación, ¿no? Y no robaron nada. Con lo difícil que es conseguir cosas en Cuba. Tengamos eso presente también, ¿no? Porque podría estar el móvil del robo detrás de un crimen, pero más en este contexto en particular, ¿no? Y cuando veamos el apartamento de esta muchacha, de Lisette, ¿no?, más sospechoso todavía de que no se hayan llevado nada. Aparentemente ropa ni equipos eléctricos. Y en el agua del inodoro, y esto también necesitamos meternos en el contexto y en el año, ¿no? Porque hoy en Uruguay no despertaría, no sería un dato más intrascendente, pero en Cuba es importantísimo. Y además encontraron en el inodoro fibras de un cigarro de marihuana. ¿No? Repito, año 89, Cuba, no es fácil encontrar esto. No es fácil, yo supongo que sigue siendo difícil encontrarlo hoy en día. ¿No? En el 89, menos todavía. ¿Te gusta el caso? Es metralla. Y yo, Antonio Rangel Valdés, quiero saber qué pasó con esa muchacha, porque no soy policía hace 30 años por gusto. Ahí tiene que haber mucha porquería escondida para que la hayan matado como la mataron, con tortura, marihuana y violación colectiva incluida, ¿no? Todo esto huele muy, muy mal. Para mover nomás marihuana dentro de Cuba, debe haber alguien muy pesado moviendo eso, ¿no? Y es apenas un rastrito de marihuana que encontraron, ¿no? Y terminó de dar la información, pero ¿qué clase de tabaco es este? Como si viniera al fin del mundo, vuelve a lo de él, ¿no? Y se corta el monólogo. Espacio en blanco, ¿no? El conde se consideraba un buen catador de olores, cosa que habíamos dicho, ¿no? Un dato que lo une a Pinkerton, ¿no? Son iguales los dos en esta habilidad. Era el único de sus atributos que le parecía respetable, y su olfato, ¿no?, le dijo que el viejo tenía razón, aquello olía a mierda. Lo supo desde que abrió la puerta del apartamento y observó un escenario.
¿Se acuerdan también lo importante que es ver el escenario? En este caso, el escenario del crimen y el escenario de vida de la víctima son el mismo, ¿no? Cosa que no nos había pasado con Eleanor. Acá Conde tiene dos cosas para observar: el lugar donde se cometió el homicidio, pero a su vez averiguar lo que sabemos que es importante averiguar quién fue en vida la víctima, ¿no? Porque ahí está la clave de por qué la mataron, ¿no? No importa saber qué pasó con ella viva. Y observó un escenario donde solo faltaban una víctima y sus victimarios. En el suelo, marcada con tiza, aparecía, en su posición final, la silueta de la joven profesora asesinada. Un brazo había quedado muy cerca del cuerpo y el otro como intentando llegar a la cabeza. Las piernas unidas y flexionadas, en un esfuerzo inútil por proteger el vientre ya vencido. Era un contorno lacerado entre un sofá y una mesa de centro volteada hacia un lado. De la descripción clásica de la escena del crimen, con la tiza marcando la posición del cuerpo, ¿no? No el cuerpo, ¿no? La tiza ahí, la silueta. Entró al apartamento y cerró la puerta tras él. Observó entonces el resto de la sala. En un multimueble que ocupaba toda la pared opuesta al balcón, había un televisor en colores, seguramente japonés, y una grabadora de doble casetera con una cinta terminada por la cara A. Oprimió el stop, sacó el cassette y leyó Private Dancer de Tina Turner. Sobre el televisor, en el paño más largo del mueble, había una hilera de libros que le interesó más, ¿no? Recuerdan que le gusta el jazz, capaz que Tina Turner no es de preferencia, ¿no? Ahora va a la librería, a la biblioteca, que vaya que es un amante de los libros él, a ver qué encontró. Entonces, encontró esto. Varios libros de química, ella era profesora de química, las obras de Lenin, 3 tomos de Un rojo desvaído, una historia de Grecia y algunas novelas que el conde jamás se atrevería a volver a leer. ¿Ah? Fíjense cómo el narrador, que conoce muy bien a Conde, aprovecha para hacer una especie de crítica literaria y despacharse ahí con una crítica literaria y decir qué cosas les gusta, ¿no? Porque Conde leyó esto, ¿no? No lo volvería a leer, ya está, con una vez, con haberlo conocido, basta, ¿no? Y lo que está son algunos clásicos, ¿no? Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, ¿no? Papá Goriot, de Balzac, ¿no? Y acá ya me voy a olvidar ahora, pero Las inquietudes de Yanti Andía creo que es de Baroja, si no recuerdo mal, y Cecilia Valdés es de un autor cubano del siglo XIX, y está Mare Nostrum, que es de otro autor español, ¿no? Pero todas son novelas del siglo XIX, ¿no? O principios del siglo XX, y generalmente de un realismo extremo, de un naturalismo, Cecilia Valdés con algo de romántico también, ¿no? Novelas extensas, con grandes periodos descriptivos, ¿no? Donde la acción se demora mucho para que ocurra, ¿no? Bueno, acá está diciendo su gusto literario. Bueno, no va por este lado del realismo y del naturalismo los gustos literarios de Conde, y seguramente tampoco los de Padura, ¿no? Sí, yo te iba a decir, no será de escritores. Sí, claro, ¿no? Porque justamente los que él destaca son Salinger, Hemingway, ¿no? Dentro de la novela, y son los que le gusta Padura, eso, ¿no? O Cortázar, y ahora va a destacar, bueno, el único libro que le gustó es el de poesía de Pablo Neruda, ¿no? Y que tampoco es digamos, los 20 poemas de amor, ¿no? Es la poesía de Pablo Neruda, que seguramente es una antología y donde tiene cosas más, un poquito más elaboradas y complejas y con influencia de la vanguardia que los 20 poemas de amor, ¿no? Y en particular ¿no? Entonces, el único libro que sintió deseos de robarse, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía un libro robado que le prestó
a Karina, un libro que había robado en una biblioteca. Sí, los robados de la biblioteca, uno justamente de Salinger, ¿no? Poesía, Pablo Neruda, que también jugaba con su ánimo de ese momento. Y por eso se lo robaría, porque siente como una identificación en este momento. Neruda, hay una identificación con lo que siento en este momento. Y abrió el libro y leyó al azar unos versos. Quítame el pan, si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. Yo supongo que la identificación viene por Karina, justamente. Y lo devolvió a su sitio, porque su casa tenía esa misma adicción. O sea, ¿para qué lo iba a robar? Tiene el deseo, pero si ya lo tiene, ¿no? Sería de más. No parece buena lectora, concluyó. Miren lo primero que concluye sobre la asesinada, ¿no? Bueno, la primera conclusión tiene que ver con un juicio literario. Bueno, no era buena lectora, concluyó. Y además, no solo por los gustos, creo, sino por este dato. Cuando debió sacudirse el polvo que le quedó en las manos. O sea, esos libros no se han movido mucho, ¿no? Pareciera que el buena lectora tuviera como dos lecturas, ¿no? Bueno, no, lo que lee no es muy bueno, pero a su vez no lee mucho en realidad, ¿no? Estos libros están llenos de polvo, ¿no? Caminó hacia el balcón, abrió las puertas de persianas y entró la claridad y el viento que hizo trinar un sonajero de cobre que el conde no había advertido, ¿no? Recuerden, si nos olvidamos que está el viento, cada tanto el narrador nos hace acordar que anda ahí. Cada tanto, por eso yo decía que es como un personaje que reaparece ahí, que se nos hace presente 2x3, ¿no? A un lado de la silueta, marcada en el suelo, descubrió entonces otra silueta, una mancha más pequeña y casi desvanecida, que oscurecía la claridad de los mosaicos. ¿Por qué me mataron?, se preguntó, imaginando a la muchacha tendida sobre su propia sangre, violada, golpeada, torturada y asfixiada, ¿no? Esto se ve bien en el capítulo, ¿no? Porque él imagina cosas, ¿no? Ve el cuerpo, lo ve en determinada posición, ve movimiento, pero eso es reconstrucción que él se va haciendo, ¿no? No ve nada de eso, ¿no? La cabeza del detective es un juego, ¿no?, que hemos visto que se hace mucho en el cine y en las series, ¿no? Que el detective empieza a imaginar cómo fueron las cosas, ¿no? Y eso se muestra, ¿no? Entró en la única habitación del apartamento y encontró la cama tendida. En una pared, bien montado, había un póster de Barbra Streisand, casi hermosa, por los años de The Way We Were. En el otro lado, un enorme espejo cuya utilidad el conde quiso comprobar. Se dejó caer en la cama y se vio de cuerpo entero. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces abrió el closet y el olor inicial se intensificó. El ropero no era común ni corriente. Blusas, sayas, pantalones, pullovers, zapatos, bloomers y abrigos que el conde fue palpando en su calidad made in algún lugar lejano. Repito, todo esto empieza a ser sospechoso. Ya era sospechoso la víctima, ¿no? Los datos iniciales que le dio el mayor. Pero que tenga todo este guardarropa y todo importado. Profesora en Cuba, ¿no? ¿De dónde? Entonces, acá puede haber una pista de por qué, ¿no?, por qué la han matado, en qué andaría esta muchacha, ¿no? Regresó a la sala y se asomó al balcón. Desde aquel cuarto piso de Santos Suárez tenía una vista privilegiada de una ciudad que a pesar de la altura parecía más decrépita, más sucia, más inasequible y hostil, ¿no? La pregunta de en qué andaría, digo, tiene que ver con los homicidas, ¿no? Para responder quiénes fueron los homicidas, ¿no? El viento otra vez, ¿no? Desde aquel cuarto piso de Santos Suárez tenía una vista privilegiada de una ciudad que a pesar de la altura parecía más decrépita, más sucia, más inasequible y hostil, ¿no? Va a ver la ciudad varias veces, ¿no? Por lo menos en este momento 2, ¿no? Desde este apartamento, pero la ve desde la altura varias veces. Y lo que ve, ¿no?, es una ciudad, una Habana venida, muy venida menos,
muy sucia, muy desprolija, muy revuelta, ¿no? Los palomares, la gente criando animales en las azoteas, ¿no? Y va a haber conflictos, ¿no? Va a haber peleas, va a haber de lejos una pareja que se pelea y que parece que el viento, ¿no? Que el viento tuviera un componente maligno que hace pelear a la gente y la hace discutir. Por lo menos eso es lo que interpreta Conde, ¿no? Mientras ve todo esto, ¿no? Como si fuera una imagen muy, muy dantesca de La Habana, ¿no? No la Cuba del turismo, no la Cuba de Varadero, no la Cuba de la salsa y el son, sino otra, ¿no? Donde está pasando algo que tiene que ver con los crímenes y con la muerte y con la violencia, ¿no? ¿Quién era de verdad Lisset Núñez Delgado? Esto es lo que se pregunta Conde, después de ver un montón de cosas que hay ahí en el apartamento, ¿no? Y entonces él tiene un informe, ¿no? Que el mayor le dijo que no lo leyera, que lo leyera después, ¿no? Entonces vamos a tener el informe. Ahora, el informe, por lo que uno puede leer acá, no está transcripto literal, sino que está mediado por las observaciones del narrador y por las observaciones del propio Conde. En diciembre de ese año, 1989, Lisset Núñez Delgado cumpliría los 25 años. Había nacido en La Habana en 1964, cuando el Conde tenía 9 años. Usaba zapatos ortopédicos y estaba en el esplendor de su infancia de mataperros callejero, y no había imaginado ni una sola vez, como no lo haría en los próximos 15 años, que sería policía y que en alguna ocasión debería investigar la muerte de aquella niña nacida en un moderno apartamento del barrio de Santos Suárez, ¿no? Vieron como todo gira en torno al protagonista, ¿no? A Conde, porque empieza a dar los datos de Lisset, sin embargo, ¿no? El narrador hace que volvamos sobre él. Bueno, nació en tal año, cuando Conde tenía 9 años y usaba zapato ortopédico y se hacía el capo en el barrio y peleaba con otros, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el informe? ¿No? Es porque no podemos desprendernos de Conde. Conde tiene que estar en todo esto, ¿no? Hacía 2 cursos que la muchacha se había graduado de licenciada en química en el Pedagógico Superior de La Habana y, contra lo que cabía esperar en aquel tiempo de escuelas en el campo y plazas en el interior del país, fue ubicada directamente en el preuniversitario de La Víbora, el mismo donde el Conde estudió entre 1972 y 1975. ¿No? Y acá otras cosas que no van por el camino de lo esperado, ¿no? Esta muchacha se recibió hace 2 años y se supone, por lo que informa acá el narrador, que no podría estar enseñando en este preuniversitario, porque todos, ni bien se recibían, hacían servicio social en el campo. Iban a dar clases a escuelas del medio rural, ¿no? Iban a otra cosa, 2 años por lo menos, ¿no? Y después, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que esta entró de primera, ¿no? Al preuniversitario, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? que indica que esta muchacha tiene algún tipo de influencia. Y otra cosa que lo vincula a Conde, ¿no? Bueno, el mismo lugar donde trabajaba esta muchacha es donde estudió él. Él y sus amigos, ¿no? Y donde se hizo amigo del flaco Carlos, justamente. Ser profesora del pre de La Víbora podía resultar un dato prejuiciante. Casi todo lo que se relaciona con aquel lugar solía despertar la nostálgica simpatía del Conde o su condena inapelable. Fíjense la relación que tiene con el lugar donde estudió, ¿no? O tiene recuerdos simpáticos, nostálgicos simpáticos de aquella época, ¿eh? O le producen algunos de esos recuerdos una condena, ¿no? Oscila entre los dos, ¿no? Entre los dos tipos de recuerdos. No quiero prejuiciarme, pero es que no hay término medio, ¿no? ¿Vieron que está el narrador en tercera persona y de repente ese no quiero prejuiciarme es de Conde? ¿No? Entonces las voces se mezclan todo el tiempo, ¿no? Y sin aviso, ¿no? El padre de Lisset había muerto hacía 3 años y la madre, que se divorció de él en 1970, vivía en el casino deportivo, ¿no? Que uno lee así de entrada y si no conoce mucho la realidad de La Habana, dice, ¿qué es eso? Vive en un casino deportivo y es una zona, ¿no? Una zona residencial.
en la casa de su segundo esposo, un alto funcionario del Ministerio de Educación. Ah, está. Ya está, ¿no? Ya sabemos por qué. ¿Ah? Ya sabemos por qué trabajaba ahí, ¿no? Cuyo cargo le explicó inmediatamente por qué la joven no realizó su servicio social fuera de la banda. ¿Ah? Y fíjense lo que hace ahí Padura, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Ah? Este tipo de cositas son los elementos que hacen que Padura a veces sea dejado de lado, que habíamos hablado en Cuba, ¿no? Porque esto es una crítica. Bueno, al final el sistema tiene sus corrupciones como cualquiera, ¿no? La revolución también tiene sus corruptelas como cualquier lado, ¿no? La madre, periodista de Juventud Rebelde, era una columnista más o menos famosa en ciertas esferas gracias a aquellos comentarios bien calculados en tiempo y espacio que iban tranquilamente de las modas y la cocina hasta los intentos de convencer a los lectores con ejemplos de la vida cotidiana, de la intransigencia ética y política de la autora, que se ofrecía a sí misma como un ejemplo ideológico. Parece raro imaginar, a mí me parece raro imaginar este tipo de cronista, ¿no? Que es capaz de dar consejos de moda, pero a su vez, ¿no?, decir que es una revolucionaria intachable y ser un ejemplo de revolucionaria, ¿no? Es como, no sé, es una mezcla rara, ¿no? Una mezcla rara, muy rara, ¿no? Después, si recuerdan, si han avanzado en la novela, es un personaje bastante frívolo, ¿no? Y que no parece, reacciona muy, por lo menos desde la perspectiva, no sé, desde una perspectiva uno pensaría que reaccionaría más dolorida por la muerte de la hija, y como muy distante, ¿no? Muy fría. Cuando le pide Mario Conde para hablar con ella, se demora, ¿no? Y dice a tal hora porque tiene que escribir no sé qué cosa, ¿no? Las columnas estas que escribe. Es como rara la reacción de la mujer esta, ¿no? Entonces, porque su imagen se complementaba con asiduas apariciones en la televisión para disertar sobre peinados, maquillajes y decoración hogareña, porque la belleza y la felicidad son posibles, como solía decir. Casualmente, aquella mujer, Caridad Delgado, siempre le había caído al conde como una patada en la barriga. Le parecía hueca e insípida como una fruta vana. El padre difunto, por su parte, había sido administrador perpetuo de fábricas de vidrio, empresas de bisutería, pasando por combinados cárnicos, la heladería Copelia y una terminal de ómnibus que le costó un infarto masivo de miocardio. Lisette era militante de la juventud desde los 16 años y su hoja de servicios ideológicos aparecía impoluta, ¿no? Ni una amonestación, ni una sanción menor. ¿Cómo es posible en 10 años de vida no tener un solo olvido injustificable, no cometer un solo error, ni siquiera cagarse en la madre de nadie? ¿Ah? Esta muchacha era perfecta. Entonces, eso también huele mal, ¿no? Que sea perfecta huele mal. Capaz que sí se mandó sus cosas, pero las influencias, por lo menos, uno podría oler eso, ¿no? En la pregunta de Conde, o en la pregunta del narrador y Conde al mismo tiempo, ¿no? Había sido dirigente de los pioneros, o sea, había pasado por todo lo que tenía que pasar, ¿no? Y aunque el informe no lo especificaba, debía de haber participado en todas las actividades programadas por estas organizaciones. Y acá viene la cuenta que hace Conde. Ganaba 198 pesos, pues aún estaba en el supuesto periodo de servicio social. ¿No? Supuesto porque no lo estaba haciendo, ¿no? Pagaba 20 de alquiler, le descontaban 18 mensuales por el refrigerador que le habían otorgado en una asamblea, todas esas cosas que nos parecen insólitas, ¿no? Desde acá, ¿no? Y debía gastar unas 30 entre almuerzo, merienda y transporte, ¿no?, hacia el pre. ¿Alcanzaban 130 pesos para conformar aquel ropero? ¿No? Recuerden que lo importante, ya aprendimos esto, es hacerse las preguntas correctas, ¿no? Empezar a hacerse preguntas y encontrar las preguntas correctas. Bueno, ¿no? En la casa habían aparecido huellas frescas de 5 personas, sin contar a la muchacha,
pero ninguna estaba registrada. Solo el vecino del tercer piso había dicho algo ligeramente útil. Escuchó música y sintió las pisadas rítmicas de un baile la noche de la muerte, el 19 de marzo de 1989. Fin del texto. ¿No? Vieron que dice fin del texto como si fuera el informe literal, pero acá hay pensamientos de Conde en el medio, preguntas que se hace, opinión, entonces no es el informe literal, ¿no? Pero está mezclado ahí el informe literal con la visión subjetiva de Conde, ¿no? Después se describen algunas cosas más del lugar y Conde ve, ¿no? Ve una pelea, ¿no? Decíamos que él sigue viendo, y quiero retomar eso que les comentaba hoy. Junto a una ventana a través de la cual penetraban los vientos de la cuaresma, un hombre de unos 40 años y una mujer quizás algo más joven discutían ya en la frontera misma de la conflagración bélica. Aunque las voces se perdían con la brisa, el conde comprendió que las amenazas de puños y uñas crecían con la aproximación milimétrica de aquellos cuerpos, enardecidos, colocados ya en posición 1. El conde se sintió atrapado por el creyendo de aquella tragedia que le llegaba silente. Vio el pelo de ella como una bandera desplegada por el viento, y la cara de él enrojecía con cada ráfaga del vendaval. Es el viento maldito, se dijo, cuando la mujer se acercó a la ventana y sin dejar de gritar, cerró los batientes y obligó al espectador furtivo a imaginar el final. ¿No? Sino que todo parece que está alterado en La Habana, se está llenando como de una violencia, desde los ojos de Conde por lo menos, y todo parece que el responsable de todo esto fuera el viento, ¿no? Hay como una cosa maligna en el ambiente que hace que ocurran estas cosas, y que seguramente tienen que ver también en esta mente ficcional que ve todo esto con el asesinato de Lisette también, ¿no? Pero él tiene que imaginar cosas, porque es policía y tiene que imaginar cosas, y porque es escritor además, ¿no? Y su tarea también es imaginar cosas. Bueno, se imaginará cómo terminó esta pelea entre los vecinos. Ahora, el asunto es, ¿quién es esta Lisette Núñez Delgado? ¿Se acuerdan que le han dado un compañero con el que ya ha trabajado para seguir el caso, ¿no? Y todavía no apareció. Bueno, ahora aparece. Cuando el conde pensaba que seguramente el hombre tenía la razón, ¿tá? Porque es machista, ¿no? Él piensa que en la discusión que estaba viendo, de la que no escuchó nada, seguramente el hombre tenía la razón. ¿Ah? Ella parecía una fiera, vio un auto enloquecido que doblaba en la esquina y frenaba con chillido de caucho calcinado frente al edificio de Lisette Núñez Delgado. Finalmente vio cómo se abría la portezuela y ponía pie en tierra al tipo flaco y mal hecho, que sería otra vez su compañero de trabajo, que sería otra vez... El sargento Manuel Palacios sonrió complacido cuando alzó la cabeza y descubrió que el conde, entre tantas cosas que había visto, podía incluir ahora aquella demostración de automovilismo de Fórmula 1 en un Lada 1600. Esa es la entrada cinematográfica del socio de Conde, ¿no? Manuel Palacios entra derrapando con el auto, ¿no? Mejor estilo James Bond ahí, ¿no? Pero con un Lada 1600, ¿no? No entra con un Porsche, con un Aston Martin, como entraría James Bond, ¿no? Julio lo veo con ganas. Los Ladas son muy buenos, ¿eh? Sí, son irrompibles. Pero entra con la carga esa cinematográfica del héroe, del espía norteamericano que entra derrapando y hace su entrada. Pero es Manuel Palacio, no es ningún galán, un flaco mal hecho, ¿no? Dice ahí, ¿no? Entonces, todo es como irónico, ¿no? Como una especie de burla a esas, precisamente, a los James Bond y a todo eso. Bueno, los detectives de verdad son Mario Conde, que se está quedando medio pelado, que los pantalones están sucios, y que encuentra una camisa ahí tirada, ¿no? Y este otro flaco mal hecho que viene en un Lada 1600.
estos son los detectives de verdad, por lo menos en Cuba, y no es Roger Moore en un Aston Martin, ¿no? Es esto es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces está presentado el socio, ¿no? Que es un personaje interesante también, así de entrada, ¿no? Y hay que ir a la víbora, ¿no? Hay que ir al preuniversitario, porque ahí trabajaba la muchacha. Bueno, se fue al lugar donde vivía, ahora hay que ir al lugar donde trabajaba para seguir conociéndola. Ahora, el encuentro con el preuniversitario es el encuentro con los recuerdos. Bueno, ahí no es que va a un lugar a investigar un lugar que le es indiferente a Conde. Ahí vivió muchas cosas, y vivió esas cosas con sus amigos, con los mismos que sigue comiendo hoy en día. Y entonces es un golpe para él, ¿no? Mentira, se dijo, la nostalgia no podía seguir siendo igual que antes. Ahora, a la altura de 1989, funcionaba como una sensación empalagosa y perfumada, cándida y apacible, que lo abrazaba con la pasión reposada de los amores bien añejados. El conde se preparó y la esperó agresiva, dispuesta a pedir cuentas, a reclamar intereses crecidos con los años. Pero un acecho tan prolongado había servido para limar todos los bordes ásperos del recuerdo y dejar apenas aquella sosegada sensación de pertenencia a un lugar y un tiempo cubierto ya por el velo rosado de una memoria selectiva que prefería evocar sabia y noblemente los momentos ajenos al rencor, al odio y a la tristeza. Sí, puedo resistirla, pensó al contemplar las columnatas cuadradas que sostenían el altísimo portal del viejo instituto de segunda enseñanza de la víbora, convertido después en el preuniversitario, que sería la guarida por 3 años de los sueños y esperanzas de aquella generación escondida que quiso ser tantas cosas que nunca lograrían ser. ¿No? Dicen cómo vuelve a esa narración poética, cómo, aparte de las distintas voces, tenemos como distintos niveles de narración, ¿no? Una narración que es bien realista, ajustar lo que tiene que decir, una narración que es vulgar, que toma el lenguaje del pueblo, el lenguaje, las malas palabras cubanas, momentos que son de una enorme calidad poética, ¿no? Acá parece que se encuentra que el preuniversitario es una mujer, ¿no? Está como personificada, me sale al encuentro, ¿no? Y es el preuniversitario, es el edificio, es la víbora, ¿no? Qué curioso que se llame la víbora, ¿no? Además, ¿no? Con lo peligroso que puede ser, pero se llama así, es así, ¿no? No está inventando nada, no es ningún recurso de Padura que le inventó este nombre, ¿no? Es así, se llama así, ¿no? Entonces cree que va a poder soportar esto, ¿no? Porque la memoria es selectiva y se va a quedar con aquellos momentos buenos, con aquellos que quiere recordar, pero sobre todo aparece ahí al final de lo que leí ese tono desencantado de una generación, ¿no? Que no es la generación inmediatamente posterior a la revolución, la generación del autor también, ¿no? Bueno, que soñó con tantas cosas, ¿no? Vieron que no sé si hicieron esa conexión, que los personajes, tanto Conde como los demás, parecen ser un reflejo de lo que contó Padura en el documental, ¿no? Aquello de que quería estudiar una cosa y estaba cerrado, iba a la otra, ¿no? Bueno, uno que quiso ser pelotero, como Padura, que quiso ser beisbolista y se lesionó, el otro que quería estudiar no sé qué cosa y terminó siendo otra, ¿no? El médico, que es médico, pero que ya no está tan feliz con esa elección de ser médico y que los hijos van a ser médicos y que en realidad son cosas que le han metido la madre de él, pero que no está tan bueno al final ser médico. Este Conde que quería ser escritor y es policía, ¿no? Todos han terminado siendo otra cosa distinta a la que soñaron en algún momento. Bueno, ni que hablar del flaco, pobre, que está en silla de ruedas, ¿no? Entonces, todos han terminado como derrotados, ¿no? Una generación perdida, ¿no? En este preuniversitario se entrevistan con el director, ¿no? Que se entrevistan Manolo y él, ¿no? Y los dos al final de la entrevista tienen la misma sensación, ¿no? Que hay algo ahí que no les ha caído bien,
Mario le consulta a Manolo, ¿y qué te pareció? Dice, no sé si no me lo tomes muy en serio, pero no me ha caído bien. Bueno, yo también tuve la misma impresión. Hay algo ahí que no les gustó a los dos. No saben bien esa parte de intuición que tiene el detective, ¿no? Pero hay algo que no les ha caído bien. Y vieron que el director también monologa, ¿no? Habla y habla y habla, ¿no? Y es un poco de esos colegas pesados, ¿no? Que se quedan en la queja, ¿no? Y que los gurises de ahora no son como los de antes, y el mismo discurso, fíjense que ya se hacía en el 89, ¿no? Y en Cuba, ¿no? Siempre, ¿no? Parece que siempre fue así, ¿no? Que siempre los gurises de antes siempre eran mejores. No sé, terminamos en la escuela de la caverna, seguramente eso eran los mejores de todos, ¿no? Muchas veces se ha dicho, el monólogo del profesor también sigue los mismos pasos del monólogo del capitán, y en este se nota más que hay intervenciones de Conde y del otro, pero que no están, ¿no? Que responde a esas intervenciones. Muchas veces se ha dicho que enseñar es un arte, y hay mucha literatura y mucha frase bonita sobre la educación, pero la verdad que es una cosa, es la filosofía, el magisterio, y otra tener que ejercerlo todos los días durante años y años, empieza toda una perorata, ¿no? Y no llega como a lo importante, ¿no? Que bueno, lo importante es saber cosas de Lisette, ¿no? Lo que más me preocupa es que ahora mismo usted agarra uno de 12 grados, ¿no? Dentro de toda la perorata que da, ¿no? Del último año, que le faltan 3 meses para graduarse, y le pregunta qué va a estudiar y no sabe. Y si dice que sabe, no sabe por qué. Están siempre como flotando. Y bueno, discúlpeme la perorata, que ustedes no son funcionarios del Ministerio de Educación, por suerte, ¿no? Ayer por la mañana, sí, ayer vinieron a decirnos de la compañerita Lisette, ¿no? Vieron, ayer por la mañana, ahí preguntó algo ¿no? Pero no está, ¿no? O el otro, o Manolo. Yo no podía creerlo, la verdad, siempre es difícil meterse en la cabeza de una persona joven. ¿Vieron cómo la nombró, no? La compañerita. Bueno, era la más joven. Siempre es difícil meterse en la cabeza de una persona joven, que uno ve todos los días, saludable, alegre. No sé, esté muerta. Es difícil, ¿verdad? Sí, ella empezó aquí con nosotros el curso pasado, ¿vieron? Sí, ella empezó aquí. Ahí hubo una pregunta de Conde o de Manolo, que no está acá. Con 10º grado, y la verdad es que ni yo ni su jefe de cátedra teníamos ninguna queja de ella, cumplía con todo y lo hacía bien. Creo que es de las pocas gentes jóvenes que nos han llegado que de verdad tenían vocación de maestra. Le gustaba su trabajo y siempre estaba inventando cosas para motivar a los alumnos. Lo mismo iba a un campismo con ellos, que hacía repasos por las noches, o se metía en la educación física con su grupo porque jugaba muy bien al voleibol. La verdad, y creo que los muchachos la querían. Yo siempre he sido de la opinión que entre profesores y alumnos debe haber una distancia, y que esta distancia la crea el respeto, no el miedo ni la edad. El respeto por el conocimiento y por la responsabilidad, pero también creo que cada maestro tiene su librito, y si ella se sentía bien estando siempre con los alumnos y los resultados docentes eran buenos, pues ¿qué le iba a decir? ¿No? Yo creo que una de las cosas que le debe haber caído mal a Conde y al otro es que en muchos fragmentos este señor tiene la grabadora puesta, ¿no? Dice lo que dicen un montón, ¿no? Como un prototipo, ¿no? Se queja de lo que se tiene que quejar, habla de lo que tiene que hablar, elogia lo que tiene que elogiar, ¿no? Y bueno, y esto no me convence mucho, ella muy cercana a los alumnos, y esta puede ser una pista, ¿no? Bueno, era muy, muy, muy cercana a los alumnos, a mí no me gustaba mucho eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué le importa, en definitiva, a un director burócrata? Los resultados. ¿Ah? Esto acá, en Estados Unidos, en cualquier lado. ¿Ah? ¿Cuántos pasan de año a fin de año? ¿Ah? El año pasado, sus 3 aulas completas aprobaron química con casi 90 puntos de promedio. Y eso no lo consigue todo el mundo, así que me dije, si ese es el resultado, pues vale la pena, ¿no? Bueno, suena Maquiavelo, pero no es maquiavélico. De todas maneras, un día le comenté algo del exceso de familiaridad, pero ella me dijo que sí, que así se sentía mejor, y no se volvió a hablar de eso. Es una pena lo que ha pasado. Y ayer tuvimos problemas con la asistencia por la tarde, porque fueron muchísimos alumnos al velorio y al cementerio.
pero decidimos justificarles la ausencia. En lo personal, no sé, ahí no la conocía tanto. Tuvo un novio que venía a recogerla en una moto, pero eso fue el año pasado. Aunque en el velorio la profesora Dagmar me dijo que hace como 3 días la había visto esperándola allá afuera. Miren, Dagmar sí puede hablarles de ella. Era su jefa de cátedra y creo que su mejor amiga aquí en el pre. Pero ella no vino hoy. Le afectó de verdad lo de Lisette. Bueno, eso sí, se vestía muy bien. Pero tengo entendido que el padrastro y la madre viajan al extranjero con frecuencia. Y es lógico que le traigan sus cositas de fuera, ¿no? Acuérdense de que ella también era muy joven, de esta misma generación. Qué lástima, con lo bonita que era. ¿No? Y acá termina esa primera declaración del director, ¿no? Que veamos lo que hemos tomado de la novela policial, ¿no? A medida que el caso avanza, aparecen nuevas pistas, ¿no? O indicios que seguir, ¿no? Bueno, este señor tira 2 o 3. Bueno, Dagmar la conocía mejor, como diciendo, vayan y pregunten a ella, no a mí. No me pregunten cosas personales de Lisette a mí. Yo soy el director y la conocí hasta ahí nomás, y ella es de las generaciones jóvenes, y yo estoy alejado de las generaciones jóvenes, no tenía la cercanía que tenía ella con la generación, ¿no? Pregúntenle a ella. Ah, y además, me parece que tenía un novio, pero pueden averiguar mejor con Dagmar. Está uno ahí que venía. ¿No? Entonces, ahí hay unos indicios. Bueno, habrá que averiguar por ahí, con Dagmar, ¿no? Y con el novio, buscar al novio, ¿no? Que siempre están entre los primeros sospechosos, ¿no? Entonces hay que ir por ahí. Para terminar hoy, ¿no? Después de este monólogo, hay un recorrido muy interesante de Conde por la secundaria, ¿no? Por ahí, por el pre, donde intenta hacer lo mismo que hacía en aquella época, ¿no? Fumar en el baño, ¿no? Como recuperar aquella adolescencia donde se escapaban y hacían eso de ir a fumar al baño, y bueno, y quiere ver si le hacen lo mismo, porque tiene esa duda, ¿no? Bueno, ¿cuán diferentes son estos gurises de ahora con lo que éramos nosotros? ¿No? Y entra ahí, y obviamente los chiquilines tiran todo, los cigarros, y él ofrece, ¿no? Para mostrarles que no es de ahí, ¿no? Enseguida se descubre que es policía, y hay un muchacho que habla, ¿no? Dentro de todos hay como un cuidado, ¿no? Pero confirman eso de la relación muy buena con los alumnos, ¿no? Lo que le confirma, creo que José, que se llama el muchacho, ¿no? José Luis, ¿no? Confirman la muy buena relación, que era una profesora muy cercana, que era distinta al resto, ¿no? Y hay cierta actitud de que algo están escondiendo también, ¿no? De que sí, era muy buena, muy cercana, pero que no se ha dicho del todo, y vieron que hay una actitud del detective siempre en estas situaciones cuando siente que no le dicen todo, que dejan abierta la posibilidad para que se lo cuenten en otro momento. Bueno, o dejo mi tarjeta, me llaman después, si se les ocurre algo que no se les ocurre ahora, ¿no? O se comunican a través del director, si se les ocurre algo, ¿no? Porque también Conde conoce bien, recuerda lo que fue en esa época y conoce bien eso, ¿no? Alguno de los muchachos puede no estar diciendo algo porque están los otros ahí. Hay otros ahí, ¿no? Termina el capítulo ¿no? El capítulo 2, ¿no? Con un encuentro entre los amigos de vuelta, ¿no? Los amigos se vuelven a encontrar, otra comilona preparada por la madre del flaco Carlos, y el caso se ve que se los contó Conde, ¿no? El Conde le ha contado el caso y ellos opinan y dicen cosas disparatadas porque ya están tomados, ¿no? Y el final del capítulo es bastante depresivo, ¿no? Están pensando en las cosas que podrían haber sido y no fueron, ¿eh? Y terminan diciendo que lo mejor, por lo menos uno, ¿no? Andrés, no, el conejo, ¿no? Bueno, más vale no pensar, ¿no? Y al que piense a partir de ahora
¿no? Bueno, se las va a ver conmigo, ¿no? Más vale sigamos comiendo y tomando y no pensemos, ¿no? Todo el tiempo estamos, parece lo humano, la situación particular de Conde y de sus amigos lo más importante, ¿no? Empieza con eso, sigue con eso, bueno, el caso está ahí en el medio, pero el caso también sirve para mostrar los conflictos y los dramas de Conde y de la generación de Conde, ¿no? Y de la situación de Cuba. Es como que el caso policial fuera más bien una excusa, ¿no? Para lo otro. Que tiene todo lo del caso policial y que puede ser entretenido como caso policial, pero importa más lo otro, ¿no? Alguna vez cuando, hace muchos años, con los que están hace tiempo acá, vimos a Petros Márkaris, ¿no? También en el griego Petros Márkaris, si han leído novelas de él, bueno, está lo policial, pero importa la situación de los inmigrantes, importa la situación de los albaneses, importa la economía griega, importa qué pasa con los financistas y los capitalistas que ponen primero la ganancia sobre lo humano, ¿no? Es como que el caso policial denuncia otras cosas, y importa la vida de Jarito, ¿no? El detective de Petros, que come, que tiene sus peleas con su mujer, que se relaciona con su hija, con su yerno, ¿no? Como acá importa la vida, ¿no? La vida de Conde, ¿no? Que es mucho más dramática que la de Jarito, ¿no? Pero bueno, importa la vida de Conde, e importa que Conde es un escritor. Aunque no haya publicado nada, es un escritor, ¿ah? Y eso se nota en un montón de fragmentos, y en este capítulo 2 veremos después, ¿no? La semana que viene, no se acuerdan que no vamos a tener, pero después sí, ¿no? La semana que viene es 8, pero el 15 nos encontramos de vuelta, ¿no? Solo el jueves que viene no tenemos, ¿no? Vamos a tenerlo en uno de esos fragmentos que parecen escritos por la mano de Conde, que están ahí, no se aclara mucho, pero son fragmentos literarios, me parece, del libro, de la libreta de Conde, ¿no? Vamos a ver qué escribe Conde, ¿no? ¿Qué esconde Conde? Valga el juego de palabras, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos dentro de 2 semanas, entonces, ¿no? Bueno, que tengas felices vacaciones. Gracias, y los que puedan estar con sus nietos también, y bueno, ¿no? Gracias, Rafael. Que pase bien, Gracias, Rafael. Rafa. Pasen bien, pasen bien, ¿eh? Chao, Cuídense. chao. Rafa. Chao. Nos vemos.